Bueno, hoy vamos a seguir de nuevo con la unidad número 1, obviamente. Y el objetivo de la clase de hoy es diferenciar entre cambio físico y cambio químico, o transformación física o transformación química, ¿ya? Pero primero, antes de empezar, recordemos qué es lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos varios conceptos que son conceptos básicos de la química. Y el resumen de todo es, ¿qué estudia la química? La estudia. La química estudia la estructura, las propiedades y la transformación de la materia. ¿Qué era la materia? Todo lo que tenía un volumen, ¿cierto? Todo lo que ocupaba un volumen en el espacio. El aire, los gases, el agua, sus objetos, el computador, los plásticos, el árbol, las bacterias, nosotros, el coronavirus, todo eso es materia. ¿Y de qué está compuesta la materia? De átomos. Y los átomos, al unirse, forman moléculas. Pero esa unión tenía que ver con dos átomos distintos, ¿ya? Los átomos son solo 118, que son los que están en la tabla periódica, y las moléculas hay millones de ellas. De hecho, en química orgánica van a encontrar millones y millones de ellas. Y eso fue el resumen de la semana pasada, para ir recordando ciertos temas. Y hoy vamos a centrarlo en un tema de la química, que son las transformaciones, ¿ya? Entonces veamos acá. Aquí quiero que participen. Si no quieren hablar, me hablan por el chat. O yo les voy preguntando a cada uno y me hablan por el chat. Entonces dice, ¿qué es una transformación? ¿A alguien se le ocurre qué es una transformación? ¿Alguna idea, algún concepto, algún ejemplo que me quiera decir? Como cuando unes dos elementos y se crea uno nuevo. Ya, crear uno nuevo, crear un elemento. Ya, bueno, me recalienta el frío. Ya, crear un elemento. Ya, cuando se modifica, ya voy a escribir aquí modificación, según Almet, modifica. ¿Ya alguien más? ¿Quién está presente? Cambio de forma, dice Catalina. Ya, bien. Cambio. Ya. ¿Alguien más tiene alguna idea? Almendra también dice alteración. Ya, súper. Marcelo, Michael, Paloma. ¿Tienen alguna idea o algún ejemplo de qué se podría transformar? Digan, Estefanía, Juan. ¿No? Ya. Entonces, veamos las cosas que pusimos, que pusieron sus compañeros. Crear un elemento. Ya, creación, modificar, cambio de forma, alteración. ¿Alguien más me habló? Originar cosas nuevas. Ya, súper. Entonces, originar cosas, según Catalina. Estoy escribiendo re feísimo. Así no escribo ya. Ya, entonces todas estas ideas que me acaban de decir son eso, son transformaciones, como dicen. Crear algo nuevo, modificar, cambiar, alterar. Experimento, dice Michael. Ya podría ser experimento. Lo voy a poner ahí. Porque quizás experimento es parte del cambio.
¿ya? Entonces, claro, como ustedes dicen, la transformación es tener algo y esa cosa la voy a cambiar, voy a crear algo nuevo, voy a modificarlo para crear algo nuevo, lo voy a cambiar de forma, lo voy a alterar, ya originar cosas nuevas a través de algo que tenemos de origen. Y eso, toda esa modificación, todo ese cambio, todas esas alteraciones va en base de experimento, de experimentación, como dice Michael. Entonces, súper bien a los que participaron. Entonces, tenemos toda esta lluvia de ideas y definamos, mejor dicho, lo que es la transformación. Aquí yo puse acción o proceso mediante el cual se modifica, ¿ven? Ahí modificar, altera o cambia, bien para las personas que dijeron esas palabras, de forma manteniendo su identidad, ¿ya? Sin embargo, aquí en manteniendo su identidad, aquí vamos a ver si eso es tan real o no. Esta definición yo lo saqué de Google. Pero de aquí para arriba está súper bien. Acción o proceso mediante el cual se modifica, altera o cambia de forma. Eso es una transformación. Y en la ciencia, especialmente en la química, siempre vamos a ver transformación. O en la biología, por ejemplo. ¿Qué se está estudiando hoy en día? Ya, lo que estaba hablando del coronavirus. Hoy estamos hablando del coronavirus, ¿cierto? Eso es un cambio, ¿cierto? Estábamos de manera normal y llegó un punto en que todo se transformó y estamos ahora todos, no sé si decir con miedo, y porque por lo menos yo no tengo miedo, pero gente alterada. El primero, el año pasado, en marzo, se acuerda que todo el mundo limpiaba a profundidad. Ya, todo eso es un cambio. Todo nuestro origen se vio transformado y hoy tenemos una nueva realidad, originar cosas nuevas, como decían ahí. Todo eso es un cambio. En química vamos a ver esos cambios en la materia, ¿ya? Ya. Entonces, esto es un cambio, lo que sale aquí en esta foto. Tengo aquí una tuerca y la tuerca pasó a ser esto después del tiempo. Exacto. Almendra dice que sí. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere objetarla? Ay, me molesta demasiado que lleguen tarde. No entiendo. Ya, Marcelo también dice que sí. Dylan dice que se oxidó. Por lo tanto, tenemos una cosa distinta a la que era antes, ¿cierto? Tenemos una cosa distinta a lo que pasa, a lo que era lo original. Entonces, cuando yo pongo esta definición, manteniendo su identidad, para mí como que me hace sentido decir que si yo hago el cambio, igual tendría como algo parecido a lo anterior, ¿cierto? Pero aquí algo totalmente distinto. Tenemos este perno, esta tuerca, ¿verdad? Y ahora está totalmente oxidada, fea, ya no se puede utilizar. Imagínense si construimos una casa con eso, se destruye entero porque está todo polillado, todo oxidado. Entonces, claramente, como me dijeron por el chat, sí es un cambio. ¿Y cortar una hoja será un cambio? Los leo, los escucho. Cortar una hoja. Ya, Almendra dice que sí. ¿Por qué? ¿Por qué sería un cambio? ¿Qué está cambiando? Ahora serían dos hojas. Ya, bien. Claro, aquí si yo corto la hoja,
está cambiando su forma, exactamente. Si yo corto mi hoja, ahora voy a tener dos hojas y de tamaño distinto a lo que era el original, ¿cierto? Entonces también hay un cambio ahí. El cortarse el pelo. Cuando ustedes van a la peluquería, espero que no le canten, me cortaron mal el pelo, se cortan el pelo, quedan bellísimos y bellísimas. Y después todo el mundo lo nota y dice, oh, te cortaste el pelo, cambiaron. A los que le da ahí terminan un ciclo así de depresión y se van a cortar el pelo, cambiaron de un estado a otro. Bien. Y tenemos aquí un arbolito que le cayó un rayo y ahora está todo quemado. ¿Será un cambio? También es un cambio, claramente. ¿Pero en qué se diferenciará del anterior? Sí, Verónica. Sí, Malvena. Muchas gracias. ¿En qué se diferenciará del anterior? Porque aquí había un cambio, pero seguía siendo hoja. Y en este, ya, este es un cambio natural. Puede ser. Sí, bien. Pero quiero ir más allá. Aquí, si corto la hoja, la mitad de la hoja con la otra mitad, ¿siguen siendo hojas o son otra cosa? Y aquí tengo este árbol y un árbol quemado. ¿El árbol quemado es igual al árbol no quemado? ¿O hay una diferencia en ese cambio? Ya están las llamas, no es un cambio. Uy, ¿me salté alguien? Sí, el árbol queda ceniza, ya no es árbol. Ya, bien. No porque deja de ser un árbol vivo, claramente. Aquí la hoja yo la corto, hay un cambio de tamaño, de forma, pero sigue siendo la misma hoja. Pero aquí hay un cambio. Lo que era antes ya no es lo mismo que después. El tronco se pone negro. ¿Volverá a ser lo que era antes? Porque si yo pego esta hoja con Scorch, posiblemente sea igual que antes. Pero este no. Claro, este no vuelve a ser lo que era antes. Entonces ahí hay una diferencia de cambio que la vamos a definir ahora. El primero, bueno, hay dos tipos de transformación. Una va a ser física y la otra va a ser química. Y es lo que vamos a aprender hoy día. Vamos con la primera, transformación física. La transformación física, chicos, es aquella donde tengo algo, tengo una sustancia, un objeto, lo que sea, y yo lo cambio. Pero ese cambio va a seguir siendo lo mismo que anterior, pero de una forma distinta, como el papel. Yo corto el papel y el cambio que hice fue cambiarlo de tamaño, fue cambiarlo de forma, pero sigue siendo la misma hoja, las mismas propiedades, el mismo color, la misma suavidad, etcétera. Y si yo quiero, esa hoja la puedo pegar y la puedo ver nuevamente como era antes. Obviamente ahí hay que hacer un proceso químico mucho más elaborado para volver a su estado original, pero si yo hago ese ejercicio, lo veo con Scotch, yo que soy miope no me voy a dar cuenta que está pegada con Scotch, por ejemplo. Veamos este ejemplo que está en este GIF. Tengo un hielo y el hielo se está derritiendo. Ahí el agua, que es el hielo, está en un estado sólido y pasa a un estado líquido. ¿Y sigue siendo agua o es otra cosa? Si yo congelo el agua, si por el revés, tengo ahí mi hielera, le echo agüita y la pongo en el congelador. Después el agua pasa a ser sólida. ¿Sigue siendo agua o es algo distinto?
Exacto. Aquí también tenemos un cambio físico. Aquí, cuando cambiamos del agua sólida al agua líquida, hay un cambio, pues si la cambié. Antes estaba sólida y ahora está líquida, pero sigue siendo la misma agua. Por lo tanto, ahí también tenemos un cambio físico. Exacto, de sólido a líquido. Y si yo hago las cosas al distinto, si quiero de líquido a sólido, si quiero devolverme, seguiría siendo la misma agua, ¿cierto? Si yo quiero congelar el agua, lo quiero pasar a hielo, seguiría siendo la misma agua. Y se dan cuenta, paso de sólido a líquido y a la vez puedo pasar de líquido a sólido. Es decir, puede volver a su estado original. Yo puedo devolverlo. Esa es la característica más fundamental de la transformación o el cambio físico. Que si yo cambio algo, ese algo lo puedo volver a retroceder al original que era antes. Y las propiedades de este van a seguir siendo exactamente las mismas. El agua siempre va a seguir siendo agua, la hoja siempre va a seguir siendo hoja. Y si yo me corto el pelo, va a seguir siendo el mismo pelo, pero de distinto tamaño. Si yo derrito un helado, el helado va a seguir siendo el mismo helado, pero derretido. Más malo, obviamente. No está helado. Pero si yo quiero volver a congelar ese helado derretido, lo pongo en la congeladora y vuelve a ser sólido de nuevo. Transformación física. Se cambia, pero puedo volver al original. Y se siguen manteniendo las propiedades. Es decir, sigue siendo helado, sigue siendo pelo, sigue siendo agua, sigue siendo hoja, etc. ¿Se entiende o alguien no entiende? ¿Ya? ¿Todo bien? Entonces, veamos. Esta diapo yo se las mostré hace semanas atrás. Los cambios físicos, en algunos, se van a ver influenciados por los cambios de la materia. Bien, teníamos de sólido a gas, que era la sublimación, de sólido a líquido, la fusión, de líquido a gas, la evaporación, de gas a sólido, la sublimación inversa, de líquido a sólido, la solidificación, y de gas a líquido se llama condensación. Entonces, si yo quiero hervir agua para tomarme un té, voy a poner mi agua líquida y la voy a poner al fuego para que hierva, se ponga caliente y pueda hacerme un tecito caliente porque se viene la temporada del... Va a haber un poco de este líquido que se transforme en gas, o ese vapor que sale de la tetera. Y ahí hay un cambio físico, pasó de líquido a gas. Y ese vapor sigue siendo agua. Ese gas lo podemos ver en las nubes. Las nubes son agua en forma de gas, que después en otoño, ahora se viene el otoño, se estrujan y llueve. Es decir, esas nubes que estaban de gas pasan a líquido. Hay una condensación. La lluvia es una condensación. Las nubes se congelan por el frío que hace. O sea, no se congelan, se enfrían, ahí sí. Disminuye su temperatura y se transforma en líquido, que es lluvia. Entonces, el cambio físico va a estar también muy influenciado por los estados de la materia. Pero también hay excepciones, por ejemplo, los cortes de pelo, los cortes de hoja, cortar piedra, etc. Porque eso también es un cambio, pero no es netamente de cambios de estado. ¿Ya? Entonces, los cambios físicos, cuando les ponga yo un ejemplo, si cambia de estado de la materia, si pasa de sólido a líquido, de líquido a gas o a cualquier ejemplo, entonces al tiro ustedes dicen, cambio físico. ¿Ya? Aquí tenemos ejemplos. Fundir el hielo, es decir, que se haga líquido. Fusión, fusión, aquí está, de sólido a líquido. Cambio físico. Cortar un papel, se cambia el tamaño, cambio físico. Estirar una gomita o un elástico, la tengo de un tamaño, 5 centímetros, y si la estiro, va a estar más grande, 15 centímetros.
Hay un cambio también de tamaño, cambio físico. Romper una piedra. Tenía una piedra grande, la rompí. Ahora son piedras más pequeñas, cambio físico. Hervir agua, es decir, de líquido a gas. Cambio de estado de la materia, cambio físico. ¿Ven? Ahí hay varios ejemplos de cambio físico. Ahora veamos el siguiente, y este es el más difícil, y es el que vamos a estudiar de aquí en adelante. Y ese es el cambio químico o la transformación química. Aquí es muy distinto a la anterior. Este es como el árbol que se quemó. Aquí el original cambia totalmente a otra sustancia. En el anterior, si yo cambiaba el agua de un estado sólido, de hielo, a agua líquida, el agua seguía siendo agua, ¿cierto? Aquí no. Aquí yo tengo hierro. El hierro, cuando se oxida por el oxígeno, cambia totalmente y forma otro compuesto químico, una molécula, que se llama óxido de hierro. Cuando estaba solito el hierro, ¿qué era? Era elemento, era átomo, ¿cierto? El O2 también es elemento. Y el óxido de hierro o el PO es una molécula. Es algo totalmente distinto, con propiedades distintas. Era lo mismo que cuando yo tenía, le explicaba la semana pasada, cuando tenía el sodio, que es un átomo muy peligroso, muy explosivo, y tenía un cloro, que era un gas muy corrosivo, estos se juntaban y formaban sal, el NaCl, la sal de mesa que nosotros ocupamos para los alimentos. Estas dos cosas son peligrosísimas, pero si yo las combino, van a crear sal y la sal es totalmente inofensiva. Ahí también hay un cambio químico. Dos cosas que eran distintas pasan a ser una cosa totalmente nueva. Eso es el cambio químico. Tengo cosas al inicio y al final son totalmente distintas. Y si yo quiero regresar al estado anterior, de manera natural, no se puede. Es muy difícil. Es muy difícil que eso vuelva. Yo sí, como humano, puedo hacerlo. Puedo volver atrás. Con Si hierve con B corta, el agua sale, escriban bien chicos, si hierve el agua, sala, sale, se vuelve dulce, dulce con C, vuelve con B corta. Em, ¿A qué se refiere? No entendí eso. No, pues intentemos escribir mejor, ¿ya? Soy con Y. Pero no entendí lo que me quiso decir, porque estoy pensando que cuando yo hiervo agua, por ejemplo, si tengo agua de mar, el agua de mar es salada, ¿cierto? El agua del mar es salada y si yo la hiervo, se evapora todo el agua y la sal me queda en el vaso, po. Entonces no entiendo por qué se vuelve dulce. Ahora bien, como yo hiervo el agua se transforma a gas y después si yo quiero condensar esa agua, ya estaría más dulce, entre comillas. No, eso se llama purificación. El agua potable que nosotros bebemos no es dulce porque no tiene azúcar, sino que no tiene sal, está purificada. Ah, agua potable, claro, 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 eso. Pero eso es muy difícil, por eso no sé, por ejemplo, ahora está esta discusión de que nos estamos quedando sin agua potable, sin agua dulce, entre comillas. ¿Y por qué no extraemos el agua del mar y le sacamos la sal? Porque es muy difícil, po. Porque ya, yo tomo un vaso con agua de sal, agua de mar, perdón, tiene mucha sal, evaporo el agua, pero ¿cómo retengo esa agua para que no se me vaya al cielo? Necesito tener una maquinaria muy especial para que esa agua que se evapora, que no tenga sal, pase a líquido. Y eso es muy caro hoy en día.
Por eso es muy difícil transformar el agua de mar a agua potable. Porque aún así, haciendo eso, igual el agua queda salada, porque tiene mucha, mucha sal. Ya, entonces digamos. Ya, entonces aquí las cosas más importantes del cambio químico es que suele ser irreversible de manera natural, ¿ya? Porque si yo pongo, por ejemplo, las rejas de una casa que está abandonada, la casa abandonada va a quedar así el resto de la vida, a menos que llegue alguien y la repare y vuelva a poner rejas bonitas. Por el resto de la eternidad, si nadie llega a salvar esa casa abandonada, la casa abandonada queda oxidada hasta el resto de la eternidad. Entonces, nunca el hierro va a volver a como era antes. Entonces, por eso se dice que es irreversible. Y lo que era al inicio es totalmente distinto a lo que está después. Este hierro no es hierro, este naranjo ya no es hierro, esto es óxido de hierro. Sí, tiene que ver con el hierro, pero ya no es hierro natural, ya no es puro, ahora tiene impurezas. Por eso se llama el hierro impuro, el óxido de hierro. Casi todos los óxidos se le llama impureza. Por ejemplo, las personas que tienen anillos de plata, en algún momento se les va a poner negra. Eso es porque está en contacto con el ambiente y se le empiezan a crear impurezas. Esa impureza se llama óxido de plata y se saca con vinagre con ácido. Pero tenía un anillo de plata muy lindo, brillante, que después con los años se me empieza a oxidar, se me pone negro. Si yo no trato ese anillo, si yo no lo reparo, va a quedar así por siempre. Y ya es totalmente distinto. Si tenía algo brillante a algo súper oscuro y feo, es totalmente distinto. Cambio químico. Lo que tenía antes es totalmente distinto a lo que tengo después. Bien, aquí tengo ejemplos de cambio químico. La fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que hacen las plantas, la cual recoge la luz del sol y el dióxido de carbono, las recoge y esto las transforma en un azúcar que se llama glucosa. Que químicamente es C6, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. ¿Ven? Este CO2 ahora es C6H12O6. Es totalmente distinto. Más una molécula de agua. La luz y el dióxido de carbono las captó la planta y dentro de la planta las transformó en glucosa y en agua. ¿La glucosa y el agua es igual a la luz y al dióxido de carbono? No, es algo totalmente distinto. La respiración. Yo respiro oxígeno y cuando exhalo, cuando boto todo el aire, saco dióxido de carbono. ¿El oxígeno es igual al dióxido de carbono? No, porque el oxígeno es solamente oxígeno y el dióxido de carbono es una molécula de la combinación entre un carbono y un oxígeno. Totalmente distinto. Encender una cerilla. Ya yo tengo mi fosforito aquí con la parte rojita y la madera. La prendo y esto después se me pone todo negro. El fósforo que está aquí se quemó, la madera también se quemó. Por lo tanto, no voy a tener este fósforo como era antes. Lo voy a tener todo negro y feo. Ya no me sirve. Lo boto. Cambio químico. Cocer un huevo. El huevo tiene un líquido bastante viscoso que se llama clara y la yema que es amarilla. Y ambas son como líquidas. Y si yo las pongo a altas temperaturas, hago huevo duro, después esa cosa se puso dura y más encima cambió de color. Pasó de transparente a blanca. Cambio químico. Ahí lo que pasa es que el huevo tiene una proteína que se llama albúmina. Y la albúmina, al estar en contacto con
con el calor se transforma, pierde sus propiedades y se transforma en esta clara, blanca y dura que nosotros conocemos del huevo duro. Y esta es cuando una reja se oxida. Tenemos ahí el hierro y le empiezan a salir estas cosas naranjas. Esta cosa naranja ya no es el hierro, es óxido de hierro. Nuevamente, cambio químico. Lo que tenía antes es totalmente distinto a lo que tenemos, lo que era el original. Y en muchos de estos casos es muy difícil que lo que hicimos nuevo vuelva a lo que era antes. El huevo, si yo lo pongo duro, ¿volverá a ser huevo líquido como antes? Es casi imposible, ¿cierto? La reja esta es posible volverla de nuevo a su estado natural, pero ahí hay incidencia del humano. Ahí yo, como humano, tengo que hacer algo para que vuelva a su estado natural. Pero la naturaleza misma no la va a volver a hacer lo que era antes. Lo mismo aquí, la madera del palito. De manera natural, el palito no va a volver a ser la madera que era antes. Siempre va a ser madera quemada si yo la quemé previamente. ¿Se entiende? Entonces, de nuevo, el cambio químico a lo que yo tenía a un inicio es totalmente distinto a lo que va a ser después. Y en algunos casos, naturalmente puede ser irreversible, es decir, lo que yo creé no puede volver a lo que era antes. Esas son las características del cambio químico. Y ahora no sé si nos queda tiempo. Si nos queda tiempo. Nos queda tiempo. Dice, encerremos en un círculo rojo los cambios físicos y en azul los cambios químicos. Yo les voy a preguntar a cada uno. Voy a sacar una foto a esto. Chicos, de nuevo les repito, no lleguen tarde a las clases. A mí me molesta profundamente que lleguen tarde porque yo no hago eso. Yo me despierto temprano para hacerle las clases y si ustedes fueran yo, si estuvieran en mi posición, si ustedes fueran el profe, la profe, le molestaría demasiado que un alumno llegue tarde porque ustedes hacen también todo el esfuerzo para llegar tempranito. Imagínense en esa posición, que ustedes sean el profe y que un alumno llegue tarde y ustedes están en su clase y lo interrumpan. Pónganse en mi lugar también y en el de todos sus profesores. Ya, entonces. Dylan, dígame si freír huevos es un cambio físico o un cambio químico. Cambio físico. Físico, freír huevos. ¿Alguien está de acuerdo? ¿O están en desacuerdo? Almendra me dice que no y Catalina me dice que sí. Veamos. Freír huevos. El huevo, pensemos, y el huevo es líquido, ¿cierto? El huevo es líquido antes y cuando yo lo frío se me pone blanco y durito. ¿Será físico o químico? Si yo frío el huevo, lo pongo en aceite. Físico. Es físico, ahí sí, po. Entonces lo vamos a encerrar con rojo. Ya, veamos qué más. Estefanía Collado, tostar el pan. ¿Será físico o será químico? Tosto el pan. O sea, tengo un pan de molde y un pan cualquiera. Después yo lo pongo al fuego. ¿Qué le pasa? Se empieza a dorar. Y si me voy al baño y dejo el pan ahí en el fuego,
y se me quema y se me pone totalmente negro, ¿será físico? ¿Será químico? Sarai, a las personas que llegaron tarde, Jordan, Ingrid. Entonces el pan, ¿será físico o químico? O sea, ya si yo tosto el pan y esa tostada que me queda, yo la puedo volver después a su estado natural. Puedo hacer que el pan vuelva a ser blando si yo lo tuesto. Es químico, exacto, es químico. Ahí el tostar el pan podría volver a ser como era antes. Yo lo carbonicé. Cuando yo cocino las cosas, chicos, se carbonizan. Y el carbonizar significa que yo lo estoy oxidando de manera más rápida. El fuego es oxidar de manera más rápida, porque el fuego es óxido. Entonces, tostar el pan, si yo tuesto el pan, lo tengo blandito, lo pongo en la tostadora y lo saco y está duro, pero podré volver a su estado natural. Ya cambió físicamente porque se puso duro, sí, pero eso que se volvió duro, lo puedo volver puedo volverlo atrás, puedo volver a que se haga blando y blanco, no, po. Por lo tanto, como no puedo volverlo atrás, es un cambio químico. ¿Ven? Romper huevos. Aquí sí, pues muy fácil, pues romper la cáscara. ¿Físico o químico? No le hice nada más. Lo rompí. ¿Físico o químico? Rompí el huevo. Yo puedo construir después la yema, o sea, el cascarón. Era como cortar el pelo, ¿se acuerdan? Es físico. Yo simplemente rompí el cascarón. Y el cascarón, si yo lo uno de nuevo, vuelve a ser de nuevo como era antes. Pues obviamente está quebrado, pero vuelve a ser lo que era antes. De hecho, si ustedes se quebran un huevo, un hueso, después con el tiempo vuelve a su estado normal, ¿o no? Lo mismo con la cáscara de huevos. Si yo dejo ahí el huevo quietito, después en algún momento de la historia de la humanidad, el huevo se va a volver a unir. Y si lo dejo en el mar, mejor, porque hay mucha sal. Hervir agua, físico o químico. La última, físico, Paloma. Muy bien, Paloma. Ahí sí. Entonces, vamos a seguir la otra semana con esto. Así que vénganse estudiados. Ahí la dejo. Vamos a seguir la próxima semana con esto, porque ya se nos acabó el tiempo.